soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. La verdad, considerada desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano, no indica que se trate de una propiedad del enunciado, ¿no? Tampoco se trata de una adecuación a la palabra, es decir, no refiere a la adecuación entre la palabra y la cosa a la cual la palabra haría referencia. Se trata, ante todo, de una verdad del sujeto, por eso está ligada a la estructura del lenguaje y al inconsciente, ¿no? Contamos con múltiples aforismos en torno a la verdad, ¿no? La verdad no puede sino medio decirse, la verdad tiene estructura de ficción, la verdad remite a lo real, no hay verdad sino de lo que cojea, en fin. La verdad es eso que se encuentra entre enunciado y enunciación y que refiere al inconsciente, al deseo, al goce, al objeto y al sujeto dividido. Entonces, plantear el estatuto que la verdad tiene para el psicoanálisis lacaniano es situar su función subversiva, porque mueve y conmueve el discurso en el cual el neurótico enmarca su sufrimiento. Situar entonces la diferencia entre la verdad como un lugar es darle un valor lógico y estructural. Y esto se relaciona con lo real como imposible, situado a partir de los discursos. Entonces, les propongo que ubiquemos ciertas coordenadas para pensar la posición del analista en relación a la verdad y cómo, en función de eso, plantearnos a qué nos referimos cuando hablamos de los efectos de las intervenciones en el punto en que se espera de ellas que toquen algo de lo real, por ejemplo, de lo real del síntoma. Hay algunas diferencias importantes que situar, por ejemplo, entre las dimensiones real, simbólico, imaginaria del síntoma, como también la diferencia entre el dicho y el decir, entre el enunciado y la enunciación, para que pensemos qué es la verdad y qué lugar tiene en el discurso analítico, cuál sería su punto subversivo, digamos, respecto, por ejemplo, del saber del amo, ¿no? En el reverso del psicoanálisis, entonces, nosotros ubicamos 4 discursos que estructuran el lazo social. Y encontramos en ellos 4 lugares, ¿no? 4 lugares en los que van rotando 4 elementos. Y estos elementos son letras, ¿no? Por esta razón es que podemos pensar esto que Lacan va a desarrollar en el seminario siguiente, que es un discurso sin palabras, ¿no? Precisamente en el seminario 18, los desarrollos de Lacan en torno a un discurso que no fuera el semblante, indica precisamente esto, ¿no? Cómo pensar un discurso sin palabras. El discurso entonces universitario, el discurso del amo, el discurso de la histeria y el discurso analítico. El punto es que es en la rotación de estos elementos que mencionábamos, donde a partir de la alianza que permite esa rotación, algo se escribe. Pensemos que uno de esos lugares es el de la verdad, ¿no? Verdad que soporta y que se sostiene en lo imposible. Una verdad como lugar que va a ser ocupado por distintos elementos. Y es por eso que se trata, en todo caso, de que nosotros podamos pensar qué significa o de qué se trata que el saber esté en el lugar de la verdad, ¿no? Por ejemplo, se trata de que ocupe ese lugar en la estructura de un discurso, ¿no? Entonces, en este sentido, es que nosotros podríamos pensar qué elemento aparece ocupando ese lugar en cada discurso, ¿sí? Este punto es fundamental, me parece, para situar qué entendemos por la verdad en psicoanálisis y por sus efectos, ¿no? Efectos que solo pueden pensarse
en la experiencia analítica, ¿no? A partir de la experiencia analítica y en todo caso en cómo leer esos efectos a posteriori. Pensar en la verdad como lugar, entonces, ya marca una diferencia entre el dicho y el decir, entre el enunciado y la enunciación. Y por eso decía que no es lo mismo eso que se dice, ¿no?, que desde dónde se dice. Incluso hacia dónde se dirige, ¿no?, eso que dice. ¿A quién? Hacia dónde, desde dónde, son cuestiones más importantes que qué se diga, ¿no?, que el qué. Y la diferencia se sitúa entre ese desde dónde y eso que se dice, ¿no?, la diferencia, precisamente indica que no es lo mismo, ¿no? No se trata de qué se dice, sino desde dónde, ¿no? Y ese desde dónde marca también eso que se dice a partir de ese desde dónde, ¿sí? Parece medio un trabalenguas, pero tenemos el a quién, el hacia dónde, desde dónde, que son cuestiones, como decíamos recién, importantes, que no tienen que ver con qué sea eso que se dice. Y precisamente eso va a situar la diferencia entre ese desde dónde y eso que se dice, ¿no? Porque eso no es lo mismo. Entonces, pensemos que eso que va al lugar de la producción en cada discurso, ¿no?, va a ser eso que aparece como producto, es decir, eso que cae, ¿no? La producción es algo que cae. Y todas estas cuestiones nos permiten establecer diferencias importantes porque, por ejemplo, podríamos confundir a ese qué, ¿no?, que dice en una sesión, por ejemplo, respecto de si ese que dice es el agente. Es una cuestión más que interesante para poder pensar qué entendemos por sujeto incluso, ¿no? Porque el agente no es el dueño, el garante del discurso, ¿no? Está también, digamos, determinado. Entonces, cuando alguien consulta, por ejemplo, por sus impulsos o porque no sabe muy bien lo que hizo, pero que siempre tiene arranques desenfrenados, ¿no?, agresivos, lo que sea, ¿no?, posiblemente no sea quien los lleva a cabo, ¿no?, en esto que ya sabemos por Freud. No se trata de una cuestión voluntaria, sino que eso que desborda su hacer involuntario es lo que empuja, ¿no? Entonces, el lugar de la verdad soporta a la gente. Entonces, el agente no es quien, ¿no? El agente no es la persona, el agente no es quien hace. Y esta lógica, que vale para las 4 posiciones, marca que esos lugares no son absolutos. Entonces, si queremos ubicar de qué se trata el decir en un análisis, no se trata de lo que alguien diga, ni de que se escuche decir eso que dijo, ni que se haga cargo de lo que quiso decir, y esto es fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos del sujeto, ¿no? Se trata de eso que aparece, que se dice y no desde el yo, porque lo que se dice no viene de la gente, que es quien lo dice, sino desde qué. Este punto lo propongo para que pensemos desde dónde intervenimos para conmover eso dicho, ¿no? En tanto entendemos que no se trata del sentido, sino de aquello que se presenta como obstáculo, ¿no? El síntoma, por ejemplo, hablando de obstáculo, es eso que viene a ponerse en cruz para que la cosa no marche. En ese sentido, lo real, ¿no?, porque se trata de como hay algo que no cesa, ¿no?, de repetirse, no cesa de no inscribirse, va más allá del sentido. Entonces, no se trata de palabras, por eso Lacan plantea, me parece, un discurso sin palabras y que sea precisamente lo que marca el límite allí de lo simbólico, es decir, que hay cuestiones que no se van a poder alcanzar por la vía de la palabra, y que sea sin palabras quiere decir que importa allí esto que mencionábamos hace un rato de las letras que componen esos discursos y que cada uno produce una letra, produce un modo de escritura. El punto al que
me quiero referir es entonces a la relación que existe entre la verdad y lo real. Muchas veces se toman por idénticos, se confunden, y creo que un modo de pensar esa relación es a partir del síntoma, o al menos es lo que intento proponerles en esta ocasión. Porque si el síntoma implica, ¿no?, un núcleo real, la cuestión es pensar cómo tocar ese real a partir de la verdad. Si la verdad es eso que le hace de obstáculo al saber, lo agujerea, es por medio de la verdad que podremos tocar algo de lo real. Ahora bien, no se trata de lo real puro, podríamos decir, ¿no? Que esta es otra cuestión, es otra confusión, podríamos decir, ¿no? ¿De qué se trata eso real? Lacan lo que va a formular, digamos, como verdad, y que se sirve de la lógica precisamente para hacerlo, es para decir, ¿no?, cernir, podríamos decir, por eso recurre a la lógica como la única ciencia de lo real, es para cernir precisamente lo real. Pero entendamos que acá lo real como imposible, que sería la definición que nos interesa, ¿no?, es la que nos permite pensar en ese núcleo imposible que concierne al síntoma y a lo que no podemos acceder de manera directa, ¿no?, por la vía de la palabra. No estamos hablando de que haya un real puro, ¿no?, porque en el medio nos vamos a encontrar con eso que Lacan formula como verdad. Entonces, ¿cómo pensar ese núcleo imposible? Ese núcleo que concierne al síntoma y a lo que la repetición comanda, ¿no? Y es acá donde me parece que tiene supina importancia la función de la verdad. Pero no como un saber escondido absoluto, como punto de llegada, como algo que se revela al final, sino como borde, como límite al saber. La verdad, entonces, desde la perspectiva de los discursos, marca que la verdad hace borde, orilla lo real, lo bordea. Lo digo de otro modo. Si hay un imposible, ¿cómo llegar a ese punto del análisis? ¿Cómo desandar los caminos por los que se ha revestido ese punto de imposibilidad? Y en este sentido pienso en los efectos de la intervención analítica, más precisamente de la interpretación, porque podríamos creer erróneamente que interpretar es revelar verdades ocultas, traducir el material que el analizante apalabra. Y sin embargo la interpretación incide por lo que no se dice más que por lo que se dice, ¿no? Sitúa lo que queda por decir, lo que queda por fuera, sin decir, sin poder ser dicho. Entonces, no se trata de una verdad a alcanzar como última, sino de que por medio de la verdad podamos tocar lo real. Pero se trata de un real siempre irreductible, y en ese sentido tal vez podamos preguntarnos qué relación habría entre la verdad, la cura y lo incurable.